muy buenas tardes ya aquí en Baja California. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales. Es su tercera edición y estamos en el segundo día. Ciclo de conferencias virtuales, tecnologías digitales en la investigación, de parte de los diferentes cuerpos académicos de formación permanente del profesorado de la educación de la Universidad Pedagógica Nacional, del Cuerpo Académico de Sistemas de Gestión y Mediación Educativa y Estudios Organizacionales y Gestión de la Calidad en Ambientes Virtuales de la Universidad de Guadalajara, del Sistema Universidad Virtual, y del Grupo de Educación Continua y a Distancia y Educación Apoyada en TICS de la Universidad Autónoma de Baja California, en colaboración con el Centro de Educación Abierta y a Distancia. Pues le damos la más cordial bienvenida a esta edición. Es un evento dirigido a docentes y alumnos de licenciatura y posgrado, particularmente por este interés que tenemos en promover el desarrollo de competencias para la investigación, aprovechando todo esto de las tecnologías digitales, y también para mostrarles, ¿no?, pues diferentes metodologías que se han ido desarrollando, la experiencia de diferentes colaboradores en este ciclo sobre el tratamiento de la información, y muy importante sobre el tema de la mediación del impacto de la producción científica. Esta es nuestra última conferencia y en esta última conferencia nos acompaña el doctor Javier García. Él es graduado, ahí me van a perdonar mi inglés si se me atora, pero es graduado de Nostek, National Technical University de Ucrania. Realizó estudios de ingeniería, maestría y doctorado con honores en la Universidad de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, de 1972 a 1981. De 1981 a 2000 trabajó en la Academia de Ciencias de Cuba como director de la Dirección de Energética y Mecánica y como coordinador de programas científicos técnicos nacionales. También fue asesor científico en gestión de información y conocimiento. Del 2000 al 2005 en México trabajó con el Grupo de Difusión Científica como director académico y gestor de proyectos. Del 2006 a 2010 coordinó la carrera de biblioteconomía y el grado de Tecnologías de Información en el Sistema Virtual de la Universidad de Guadalajara, y obtuvo un puesto de docente de tiempo completo como investigador senior en el Instituto de Gestión de Conocimiento y Aprendizaje en Entornos Virtuales. Desde 2008 es director del Observatorio de Evaluación de Programas en Ambientes Virtuales, y también desde 2008 laboró en la Nova Southwestern University de Florida como profesor adjunto y director de tesis. Desde el 2010 es investigador senior del Grupo de Investigación Ardopa en la Universidad de Extremadura, España, y es profesor adjunto. También es decano académico de la Universidad Internacional de Humboldt en Miami, Florida, presidente de la organización sin fines de lucro de Learning for Peace Research and Education, y ha sido galardonada en repetidas ocasiones por su labor en la investigación en temas de educación a distancia y tecnologías. Y pues sin más, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos mucho el colaborar con nosotros en este ciclo de conferencias, y por favor, ahorita comparto su presentación. Muchas gracias, Jessica. Bueno, primero agradecerles la invitación a la doctora Gloria Ortiz, colega de los años de la Universidad de Guadalajara, a Grace Espinosa, maestra Grace Espinosa, que también colaboramos juntos en el Sistema Universidad Virtual, y a la doctora Jessica Espinosa, que me ha ayudado con la presentación aquí en esta parte ya más operativa del asunto. Pues yo vengo a hablarle un poco de los índices bibliométricos como medida de la actividad científica. Tiene bastante que ver con las dos intervenciones anteriores, pero quiero hacer un poco como el libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. A lo mejor este pudiera ser el final de la presentación, pero yo decidí que fuera el principio. Y quisiera decirles que es importante, y quiero recordarles, que la ciencia es un motor de la competitividad. Ahora mismo estaba leyendo hace unos días, que sigo directamente porque estoy trabajando ahora en la línea de
de generación de nuevos ecosistemas educativos basados en tecnología, y miro mucho las tendencias del mundo, ¿no? Sobre todo en la tecnología, de la consultora McKinsey, y ellos hablan de la velocidad con que va el mundo. Ustedes lo saben, los carros autónomos, la 5D y toda esa serie de cosas, pero tiene todo esto mucho que ver con lo que va a suceder también en el futuro. En América Latina ellos predicen que nos vamos a mantener, yo viéndome un poco como latinoamericano, en la misma situación que estamos actual, porque la productividad y el desarrollo se logran solamente enlazando los espacios de innovación con la producción, con las empresas, con los servicios. Y es lo que definitivamente no logramos. Y la producción científica aquí tiene que ver muchísimo, porque si no generamos producciones científicas de calidad, nadie se entera de lo que estamos haciendo. O sea que es súper, súper importante publicar y publicar con calidad. No sé si todos los que me están escuchando son mexicanos, pero en los últimos 10 años creo que en México se ha crecido mucho en la parte investigativa, y lo que falta es trabajar en esa visibilidad de la ciencia, y creo que es muy importante poderles enseñar este gráfico que está aquí para que ustedes se den cuenta. Y aquí podemos ver, no sé si se pueden utilizar las herramientitas estas que están aquí, pero bueno, este es un gráfico de una herramienta que tiene Google, que se llama Public Data, donde se publican muchas bases de datos de diferentes organizaciones mundiales. Esta es una base de datos del Foro Mundial, donde demuestra que la producción de patentes, que es el tipo de información más confiable que existe, porque se verifica múltiples veces los resultados de una patente, o sea, presentar una patente y que sea aprobada no es muy fácil, está muy por encima de los otros países. Inclusive Europa, miren la diferencia que tiene con Europa, con el promedio que tiene la anaranjada, es Europa. El promedio de azul es el promedio de todos los países, y vean, América Latina está pegada al cero. O sea, ¿cómo nosotros podemos solventar esta situación? Pues una de las cosas más importantes es publicar, y publicar con calidad. Y para eso existen los indicadores, los índices que nos permiten evaluar los artículos, los trabajos, los libros, todo lo que nosotros hacemos de una manera cualificada. Esto, por supuesto, no surgió hace poco. En los años 60 existió la necesidad ya de definir cómo evaluar la participación de los investigadores en su producción científica, cómo calificar la producción científica. Y este señor que vemos aquí, Eugene Garfield, que a la sazón era el director del Instituto de Información aquí en los Estados Unidos, propuso la metodología de los índices, de las citaciones y de los índices. Propuso otras metodologías que después, posteriormente, vamos a ver, pero él propuso esto, y un poco esa idea avanzó y se estableció como una norma alrededor de los años 70. Era una norma, por supuesto, sesgada con la visión anglosajona de las publicaciones. Como las doctoras que me precedieron explicaron, la mayor cantidad de información que se produce en el mundo se produce en idioma inglés. O sea, el 90%, del 85 al 90% de la información se produce en inglés, y por supuesto siempre tiene ese sesgo, pero él propuso la alternativa de las citas o de los índices para, en primer lugar, buscar y recuperar la mejor información que existía. En segundo lugar, lo más importante de un índice es que te da la posibilidad a entrelazar los documentos y los artículos que se generan y se escriben, porque en cada artículo nosotros citamos otros artículos, y así sucesivamente. En los nuevos artículos van a citar nuestros artículos, y así, por supuesto, si estos artículos
excitan un cambio en la innovación, en la ciencia, por supuesto que van a llamar la atención de otros investigadores. O sea, que las referencias y los índices son la base de valorar lo que es la calidad de los artículos que se han publicado. Partiendo de esto, nosotros podemos decir que hay dos tipos de artículos. Los artículos que se conocen como artículo fuente, o sea, el que se está generando, y el otro, el artículo al que se cita, el artículo de referencia. La gente se hace mucho rollo con esto, pero no tiene tanto problema a la hora de entender qué cosa es. Aquí yo quisiera un poco trasladarles mi experiencia práctica, porque también se habla de los análisis de citas y de los índices para evaluar la función de las universidades, de los departamentos, la investigación que se realiza. Me hubiera gustado también tocar aquí los rankings, pero no me da tiempo. O sea, hay muchos rankings, desde Webometric hasta el ranking de Beijing, que evalúa todas las instituciones educativas del mundo y dan una serie de criterios sobre qué institución es mejor una que otra. A mi modo de ver, por supuesto, esto tiene una subjetividad bastante grande, igual que la evaluación de los artículos. Yo decía que la mejor o la información que mejor se evalúa son las patentes, porque tiene que tener una repetibilidad en las cosas que se hacen en la patente. Todo lo demás, aunque esté evaluado por pares académicos, siempre tiene una carga de subjetividad. Aunque se haga una evaluación a ciegas, siempre tiene una carga de subjetividad. ¿Por qué? Porque el autor escribe su artículo partiendo del mismo. Pero hay un proceso todavía más complejo. ¿Cómo, qué y a quiénes citan los autores? Si no hay una sistematicidad, como explicaron las doctoras que me precedieron en la búsqueda de información de calidad, si no existe una rigurosidad en eso que se hace, la relación de las citaciones se hace casi como una cuestión formal. Yo he tenido estudiantes de doctorado que muchas veces es difícil explicarles. Yo tengo mi propia metodología para trasladarle a los estudiantes de doctorado cómo hacer una búsqueda, que ahora les voy a explicar un poquito, pero entonces muchas veces se hacen las citas porque yo conozco a otra persona. Entonces se hace una cita no por el mérito de las cosas que nosotros estamos buscando, sino por la popularidad o por las personas que nosotros conocemos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que si no hay una búsqueda rigurosa a la hora de hacer este trabajo de búsqueda y revisión bibliográfica en nuestros desarrollos como investigadores, en las cosas que nosotros hacemos, no vamos a poder lograr tampoco que nuestros artículos sean relevantes para los demás. Esto es importante que veamos lo siguiente. Como ya dije, los índices de citas se usan para evaluar y por lo tanto esto que yo estaba diciendo es importante a la hora de realizarlo. Y lo que quería decir es que muchas veces los directores de tesis doctorales tienen una mala praxis con los investigadores. ¿Por qué? Porque cuando estás realizando un doctorado es fundamental que nosotros, a medida que desarrollemos la búsqueda, podamos empezar a crear redes de investigadores. Yo personalmente, ¿qué les recomiendo? ¿Qué metodología les recomiendo a mis estudiantes de doctorado? Hacer una matriz de triple entrada, o sea, una matriz que relacione las palabras claves, o sea, los términos claves, que son los términos fundamentales del trabajo que estamos realizando, o sea, en lo que se estructura nuestra búsqueda de información. Por otro lado, las fuentes más importantes de búsqueda de información y por otro lado, los autores. Y es importante que cuando nosotros logremos hacer esto y detectemos la morfología de búsqueda que nosotros hacemos, o sea, quiénes son las personas que más publican en un tema
o los temas más importantes, comencemos a escribir a estos investigadores. Y en ese momento nosotros comenzamos a ser parte de la red de esas personas. O sea, a pedirle reprint de los artículos, a pedirle trabajos de lo que han hecho, a pedirle opinión sobre lo que nosotros estamos haciendo. Por lo regular, un investigador nunca se niega a dar una valoración o a entregar un trabajo que ellos hayan escrito de una manera muy amable. He vivido eso muchas veces y yo mismo cuando hice mi doctorado, en aquel momento no existían bases de datos, yo tenía que buscar en revistas referativas y esta búsqueda que hice tan minuciosa duró más de 8 meses, pues yo lo que hacía era escribirle a las personas, fuera un japonés, un alemán, un norteamericano o un español o un mexicano, lo que sea, y recibía siempre la colaboración de esas personas. Y llegué a tener referencias primarias, fuentes primarias, más de 1.200. O sea, y eso me ayudó muchísimo. O sea, me abrió mucho el camino y uno se va convirtiendo en ese momento en parte de ese mundo. Es una cosa importante, al mismo tiempo que uno hace trabajo de investigación, comenzarse a relacionar con esas personas. Una posibilidad que tenemos en este momento es hacerlo a través de ResearchGate, que es una herramienta, es prácticamente el Facebook de los investigadores y que nosotros podemos utilizarlo profusamente para poder establecer esta relación. Tenemos que decir que la bibliometría, la sensometría y la informetría son la base de estos estudios de citas que se hacen. Y esto empezó en los años 70 con un cuerpo normativo que se generó aquí en los Estados Unidos por el Instituto de Cienciometría. En este momento, en mi opinión, que he trabajado en esto bastante, dirigí una tesis sobre este tema de una persona de los institutos tecnológicos que era jefa del Departamento de Desarrollo. Mi idea es que se confunde toda esta cosa, porque además de la bibliometría, la cienciometría y la informetría, existe también la webmetría, que en función de eso hay inclusive un ranking de universidades mundial que lo ha desarrollado el doctor Isidro Ajillo de España, y que esto ya más o menos se manejan en un mismo entorno estas cosas. Sin embargo, aquí en unos trabajos rusos, los rusos son bastante buenos en los temas estos de investigación de la información, porque al principio lo tenían muy ligado a lo que era la inteligencia en general. Creo que ahora ya se dedican más a enfocarlo a los temas investigativos. Vemos que en la línea azul los estudios bibliométricos superan mucho los de cienciometría y los de informetría. O sea, con el rojo vemos lo de los de cienciometría y con este marrón que está aquí abajo vemos lo de informetría. O sea, pero en realidad es el uso de la matemática y las estadísticas para hacer análisis de qué cosas se está haciendo en este sentido. Pues ahora le diríamos que este es el pollo del arroz con pollo de alguna manera, porque estos son los lugares donde verdaderamente nosotros debemos ir a publicar y donde se indica de manera más, pudiéramos decir, fehaciente, con mayor calidad. O sea, las cosas que se toman, los documentos de mayor calidad, se ven dentro de estos índices, bases de datos que yo les voy a comentar. El Science Citation Index, que en un principio pertenecía al grupo Thomson, ahora pertenece a otro grupo, fue lo primero que se hizo en este sentido de las citaciones. Y se seleccionan las investigaciones o las publicaciones más importantes. Dentro de este grupo, prácticamente en lo mismo, como parte de esto, se encuentra el Social Science Citation Index, el Art and Humanities Citation Index, el Conference Proceedings Citation Index, el Book Citation Index, y ya después viene el Web of Science, que pertenece a las mismas instituciones que ha desarrollado todo esto. Este es un grupo de productos informativos que logra incluir dentro de sí mismo, después vamos a verle un poquito más en detalle, una cantidad
de revistas que tienen un factor de impacto alto. En mi opinión, el producto que se destaca más en este momento es Scopus. Y si yo dijera cómo empezar la búsqueda de información para cualquier trabajo científico, yo diría que la mejor base de datos que existe para ello es Scopus. ¿Por qué? Porque cubre una gama inmensa de publicaciones que después lo vamos a ver más con detalle, pero es una base de datos referativa. Quiere decir que aquellas mismas revistas referativas que yo utilicé ahora, que utilicé en mi época para hacer el doctorado, todas están automatizadas o electrónicamente en Scopus, pero Scopus te da además esto que yo acabo de decir, las personas que más publican, la topografía de investigación, los países que más se publican. Es una maravilla lo que hace en la estructura de las búsquedas, lo que te puede mostrar y las relaciones que te puede permitir a la hora de relacionarte con el mundo científico. ¿Qué tipo de documento tú estás consultando? Si es un artículo, si es una patente, si es un libro, si es un capítulo de libro o lo que fuere. O sea, es una maravilla lo que está haciendo. Si ustedes están buscando ahora mismo en Scopus o si pueden acceder y hacer una búsqueda en Scopus, que les digo, en mi opinión debe ser la primera base de datos que se debe consultar antes de cualquier trabajo, y ustedes acceden y le ponen filtros a esto que yo estoy diciendo por países, se van a dar cuenta que sobre todo los países asiáticos, Taiwán, los países chinos de habla inglesa, están teniendo una productividad impresionante. Países también como Irán, es asombroso cómo ha crecido su producción científica y nos puede dar una medida de qué debemos hacer nosotros para lograr lo mismo. Después está este producto que es el Journal Citation Report, que todos conocemos como JCR, que es donde más se lleva rigurosamente el tema del factor de impacto. Una vez que se han hecho estas cosas, recientemente, pudiéramos decir hace varios años, en el año 2014, se creó el Age Index y posteriormente para afinarlos todavía más, se creó el HEC Index, que también evalúa la producción científica de los investigadores. Y ese mismo Age Index con determinadas especificidades lo está usando Google Citation, que todos ustedes deben estar participando ahí. Después, recientemente tenemos dos productos que también hablan de nuestra reputación como investigadores en el STATS, que es ResearchGate, y ORCID, que también pertenece a la parte de las publicaciones en psicología de aquí de los Estados Unidos. Quiero referirme específicamente a algunos productos porque la doctora que me precedió habló de algunos buscadores. Sí, los buscadores que presentó son buscadores, pudiéramos decir, académicos, pero siempre hay unas bases de datos, unos buscadores mejores que otros. O sea, muchas veces nos ponen en nuestras bibliotecas grandes bases de datos con millones de referencias, como es ProQuest, Wilson, etcétera, y muchas veces no logramos entender qué diferencia hay entre unas bases de datos y otras. Cuando nosotros publicamos algo en el Sevier, no va a ser lo mismo que publicarlo en alguna revista indexada en ProQuest o en Wilson. ¿Por qué? Porque Wilson o ProQuest son, o en Emerald, vamos a suponer, son bases de datos agregadoras. ¿Qué quiere decir? Sí, tienen revistas medianamente importantes desde el punto de vista académico, pero la realidad es que en un solo lugar meten cualquier cosa, desde un brochure, desde una ficha técnica de cualquier servicio, un newspaper o cualquier cosa, y todo eso es un conjunto de documentos que comparte una misma base de datos. Sin embargo, hay otras bases de datos como ScienceDirect que tienen un sinnúmero de bases de datos que son verdaderamente científicas, porque ahí no se puede publicar algo que no sea evaluado fuertemente por un comité
científico. Springer, por ejemplo, Societal Books, es una publicación de mucha calidad. En general, publicar en Springer es algo verdaderamente loable, porque también se va a tener en cuenta como reputación. Taylor and Francis y otras publicaciones. Sin embargo, hay muchos repositorios de carácter abierto, como los que se usan por diferentes universidades, que tienen documentos de investigadores y documentos científicos, pero no tienen el mismo valor que publicarlos en este tipo de productos que yo acabo de señalar, o sea, estos que están aquí en Science Citation, que no aparecen en estos productos, Science Citation Index, Web of Science, Scopus o el Journal Citation Report. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe a que las publicaciones que están dentro de estas bases de datos y de estos productos que yo he mencionado, tienen las revistas tienen un carácter, tienen un índice que se conoce como Journal Impact Factor, o sea, el factor de impacto de la revista. ¿Y qué cosa es el factor de impacto de la revista? Pues el factor de impacto de la revista es algo que mide la cantidad de citaciones de una publicación de un año para otro y se divide entre todas las cantidades de artículos citables que tiene esa revista. Por lo tanto, podemos encontrar revistas que tienen un muy alto factor de impacto porque no sé, hablemos de Nature o de Science o de algunas de revistas de química, o sea, la base de datos, por ejemplo, de química de Science Direct es si no es la mejor del mundo, es una de las mejores del mundo. Son revistas que citan mucho los investigadores. Ahora bien, vuelvo a lo mismo, aquí vale la crítica. ¿Por qué utilizan las personas Nature o Science? ¿Es por popularidad o es por otra razón? Esto también es una cuestión cuestionable, pero lo hecho real es que hay que buscar aquellas revistas que tienen un factor de impacto alto. ¿Y dónde las buscamos? Pues hay que buscarlo en estos productos que yo he mencionado. Bueno, en todos estos que están aquí, y ellos a su vez van a tener esa valoración del factor de impacto. Ahora, refiriéndome un poco más específicamente, podemos decir que una de las cosas, y esto, por ejemplo, en muchos países exigen para dar una categoría, o por ejemplo, no sé, en México pudiéramos poner de ejemplo, para tener una categoría en el SNID, te piden que tengas publicaciones en Journal Citation Report. En España es obligatorio tener al menos 5 publicaciones en Journal Citation Report, y este es un producto que cubre 10.800 revistas académicas y técnicas con 2.500 editoriales de 230 disciplinas en diferentes países. Aquí está la crema innata de las publicaciones en el mundo. Por lo tanto, cuando uno quiera publicar y ser visible, lo primero que debe hacer es buscar el espacio que uno tiene dentro de estas publicaciones. Y al mismo tiempo, como les dije, si nosotros hemos terminado un doctorado o estamos trabajando en una investigación específica, tenemos que empezar a hacer una red con los investigadores que trabajan en las publicaciones de todos los artículos que se encuentran en estos productos de información. O sea, es muy importante combinar las dos cosas. Lo que publicamos que tenga un valor y nuestra red de trabajo que también nos dé una valoración y nos puedan decir sobre en qué deberíamos mejorar y cómo nosotros nos podemos insertar más profundamente en estas redes de investigación que existen. En México existe la posibilidad a través de los cuerpos académicos de también participar en esto y convocar reuniones entre las diferentes instituciones europeas y de Estados Unidos y de Canadá y de otros países de Asia, con China, con Corea. Todos son países que a través del inglés nos podemos comunicar con ellos. Web of Science tiene publicaciones de citas de la literatura desde el año 1900 hasta la fecha,
Esto depende de qué tipo de campo disciplinar maneja, pero él indiza revistas desde el año 1900 al presente. Y dentro de Web of Science se encuentran todos estos, desde el Science Citation Index hasta todo lo demás que yo hablé anteriormente. Scopus, ¿qué utiliza? ¿Qué rango de valoración utiliza Scopus? Pues el Simago Journal Rank. Simago es un grupo de investigadores que entraron en el mercado de la valoración de los documentos de investigación y bibliográficos recientemente. Sin embargo, lo hicieron con mucha fuerza por los estudios tan profundos de cienciometría, bibliometría, informetría y webmetría que han hecho. Ahora mismo Scopus está unido con ellos para dar una valoración sobre las publicaciones que se indizan dentro de Scopus. O sea, ahora mismo tienen 21,000 títulos de revistas, más de 50,000 libros, 400 serial books, 6.5 millones de documentos de conferencia y 24 millones de patentes. O sea, además, Scopus tiene muchos artículos que son a texto completo, pero lo más importante es que es referativo. Y verdaderamente cuando ustedes consultan una referencia, si está bien escrita, bajo un estilo de redacción académica, Scopus les servirá para entender que leyendo solamente el resumen y las conclusiones de un artículo, ustedes pueden valorar si ese artículo es utilizable o no. Y es porque para poder indexar o entrar en una base de datos de este tipo, se hace una evaluación muy rigurosa de qué son los artículos científicos que se publican en la misma. Google Scholar está teniendo un gran impacto desde el punto de vista de la reputación de los investigadores. No sé qué cantidad de ustedes están registrados ahí, pero bueno, Google, como es un buscador extraordinario que prácticamente toma todo lo que hay, no incluye, podamos decir, porque hay una parte de la web que es Deep Web, o sea, la web profunda, que Google no la tiene, pero de todas maneras ellos tienen una gran parte de las publicaciones que se realizan y es muy útil, por lo menos para mí, a la hora de citar y buscar artículos de importancia. Yo utilizo mucho la búsqueda booleana de Google, o sea, también utilizo la herramienta que ellos proponen, que es FileType, .pdf en este caso, y encuentro muchas revistas de valor aquí. Ellos utilizan el H-Index. Sin embargo, este H-Index no incluye patentes, libros o disertaciones. Por lo tanto, las personas que están valoradas aquí con H-Index tiende un tanto a ser más alto de ese H-Index que en otras bases de datos, ¿sí? Bueno, como ya decía, uno de los índices más importantes y que a mi modo de ver en este momento está teniendo una gran importancia es ResearchGate. Yo creo que en ResearchGate es una manera de comunicar, ¿no? Yo lo utilizo mucho con Sci-Hub. No sé si ustedes utilizan esa herramienta. Sci-Hub es una herramienta buscador que desarrolló una investigadora kazaja que da la posibilidad a través del DOI, del Digital Object Identifier, buscar cualquier artículo que tenga un DOI, nosotros los podemos encontrar en Sci-Hub. Y este trabajo de Sci-Hub se integra mucho con ResearchGate. O sea, ResearchGate da de manera gratuita, no hay que pagar nada, todos los artículos que se encuentran en su base de datos. Y le digo sinceramente, vale la pena hacer búsqueda, hacer relaciones, participar en los proyectos, seguir a otros investigadores y que te sigan a ti, porque cualquier pregunta que uno necesite hacer, esto es como un Facebook de los investigadores, uno va a encontrar una respuesta y uno va a encontrar relaciones internacionales en esta plataforma tan maravillosa
que podemos usar. Las conclusiones un poco, quiero decirles que es poco el tiempo que tenemos, pero a mí me parece que es imprescindible que ustedes de alguna manera realicen un verdadero estudio, una clasificación de cuáles son los mejores productos de estos que yo he presentado hoy, donde se puede publicar. Yo intento siempre buscar en JCR, porque es lo que más se valora en este momento en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina, pero todos los que yo he presentado de alguna manera dan una gran reputación, y la valoración a los investigadores de los índices de esos productos es importante. Hay que no confundir las bases de datos agregadoras con las bases de datos científicas. Son dos cosas totalmente diferentes. Y nosotros, antes de evaluar dónde vamos a publicar, tenemos que saber si es verdaderamente una base de datos científica que reconoce las investigaciones, que indica con alta calidad los artículos y la producción científica nuestra, o es una base de datos agregadora que va a ser un documento más entre millones de documentos que no se sabe muchas veces ni qué es lo que se está haciendo. Quiero un poco también darle las gracias por la atención que me han prestado hoy y pasar a responder las preguntas. De todas maneras, si antes que las preguntas, que tengan preguntas, les puedo decir que yo en febrero voy a impartir un curso sobre el tema y que será un poco más amplio la exposición a lo que yo he hecho en el día de hoy. Muchas gracias. Me preguntan lo que logro ver de aquí. ¿Dónde impartiré el curso? Va a ser por internet. Yo se lo comunicaré a Jessica, a la doctora Gloria, y para que ellos lo puedan promover en el ámbito de esta red que tienen ustedes. Aquí hay algunas preguntas que han ido surgiendo. Por ejemplo, la de David Villarreal, que comenta qué opinión tienes sobre las bases de datos de EBSCO. EBSCO es una de las que digo. EBSCO es una base de datos agregadora. Tiene muy buenas bases de datos, por ejemplo, LIS. Ustedes dirán, ¿y cómo Javier sabe eso? Es que trabajé, ahí se dijo, en difusión científica, que se dedicaba a la venta de bases de datos, y aprendí mucho sobre el tema. Yo era el director académico y tenía que presentar los proyectos. Entonces, EBSCO hay que andar con mucho cuidado. Hay que mirar específicamente las bases. Por ejemplo, las bases de datos que ellos tienen en español son muy malas. y me perdonan mis colegas que si hay alguno que trabaja en EBSCO, pero y hay otras bases de datos buenas, como es las bases de datos de Library. Son buenísimas. De hecho, son muy pocas las que existen. Estos temas que nosotros estamos tocando ahora están fuertemente documentados en esa base de datos. Por eso le digo, aquí hay que, como se dice en inglés, case by case. Hay que mirar en qué base de datos voy a publicar para saber si es verdaderamente relevante la base de datos, si es una base de datos que se considera científica o no lo es, o es una base de datos que tiene una visibilidad académica realmente. Muy bien. ¿Está contestada la pregunta? Pues parece que sí. Que ya estoy de nuevo. Gracias, Grace. Doctor Javier, nos pregunta Carla Patricia Méndez si tiene alguna recomendación para alguna base de datos con la que pueda integrar la matriz que nos comentaba de la matriz triple de entrada. Yo lo que puedo es mandarle la metodología, o sea, en realidad es una forma de hacer una búsqueda, porque la gente se arma un lío, o sea, no tiene las cosas ordenadas. Y lo mejor en este sentido que hay es, yo lo primero que hago, le recomiendo a mis investigadores Scopus. Empieza siempre por Scopus. Y de ahí te va a salir una cantidad de fuentes. O sea, uno nunca puede abarcar todo el universo de la investigación mundial. Todo el mundo quiere resolver el problema de la ciencia y eso es imposible. Un doctorado siempre tiene un contexto específico donde se desarrolla una metodología que después esa metodología puede ser utilizada por otros investigadores en otros contextos, ¿no? Pero
lo primero que hay que definir es las palabras claves que vienen de los términos o las variables que nosotros vamos a usar dentro de la tesis doctoral, que eso aparece en el título de la tesis, en el problema y en el objetivo principal de la tesis, ¿correcto? Y en las preguntas de investigación. Y ya a la hora de hacer la revisión bibliográfica se estructura de esa manera, ¿correcto? Y una vez que yo tengo muy bien definidas esas palabras clave y las fuentes de información, yo voy a empezar a buscar y a llenar una cantidad, pero buscar solamente resúmenes. Yo no tengo que buscar textos completos. Yo voy buscando un resumen, digo, este me sirve, este no me sirve, este me sirve, este no me sirve. Y yo voy diciendo, bueno, con esta voy cruzando la palabra clave con la fuente. La palabra clave con la fuente. Y al final yo voy a tener, a lo mejor aquí no me apareció nada, en el otro me aparece y así sucesivamente. Cuando ya yo tengo definido, no sé, ¿qué me piden a mí? 200 artículos, esos 200 artículos, cruzándolo todo, no sé, 10 fuentes de información con 10 palabras clave o con 5 palabras clave. Ya entonces yo me voy a los textos completos y voy a los investigadores. Una vez que yo definí quiénes son los investigadores más importantes, en Scopus te lo da default. Eso sale solo. No hay que hacer nada. Te sale ahí los investigadores que más publican en un tema. Ya entonces le comienzo a escribir a los investigadores. Le digo a mis estudiantes, escríbanle a los investigadores, pídanle un reprint, díganle que ustedes están trabajando en este tema. Y ahí se va conformando, además de tu revisión bibliográfica, una red de trabajo con otros investigadores a nivel mundial. Esa es la... Y entonces llenamos una matriz triple, o sea, entre investigadores que trabajan en estos temas y publicaron en esta fuente. O sea, tenemos tres ejes. O sea, un eje de las palabras clave, un eje de la fuente y un eje de investigadores. Muchas gracias, no sé doctor. Si respondí a la pregunta. Me parece que sí fue bastante claro y muy amplia su explicación. Nos pregunta la maestra Juanita Palacios si la valoración depende del factor de impacto alto o de los resultados del proceso de investigación. Es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Es un tanto complicado decir eso, porque yo mismo hice una crítica. O sea, no sabemos muchas veces. El factor de impacto tiene un sesgo, porque muchas veces deja fuera, por ejemplo, a publicaciones del mundo iberoamericano. Por ejemplo, Cielo es una muy buena base de datos. Sin embargo, a la hora de hacer un factor de impacto, no lo considera. Ellos han tenido que crear su propio factor de impacto. Entonces, hablando en plata, lo que vale para el mundo mundial es el factor de impacto. Pero muchas veces está de alguna manera manipulado. No sé si me entienden. Entonces, pero no queda más remedio que irse por ahí. Hay que ir a JCR, hay que mirar las revistas que hay ahí, ¿sí? Hay que ir a Science Citation Index, hay que ir a Elsevier, hay que ir a Science Direct, hay que ir a Scopus, y por ahí te va a valorar la gente. ¿Está en Scopus o no está en Scopus? Ah, mira, aquí está. Esta es una investigación buena. ¿Me explico? Pero todavía eso... Muchas gracias, doctor. Sí. Y nos está preguntando la doctora Eva que qué opinión le merecen sitios en donde se pueden bajar artículos como SCI HV, que es un repositorio. Miren, hay ¿cómo surgió esto del repositorio? Hay una herramienta muy buena para ordenar la información que prácticamente todas las bibliotecas universitarias la utilizan, que se llama The Space. No sé si han escuchado. Entonces, The Space tiene un protocolo que se llama Harvesters, que permite que cuando tú tienes instalado ese protocolo, se hace la búsqueda en todos los repositorios que son de The Space. Dentro de eso, tú puedes bajar artículos que son buenos o no, pero tú tienes que tener tus propios criterios de evaluación. Tienes que tener los criterios de evaluación de la reputación del autor. Primero que tenga autoría, después que tenga actualidad, después que sea relevante para el mundo académico. ¿Y cómo yo sé la relevancia del artículo? Yo tengo que ir a las bases de datos importantes. O sea, para evaluar un artículo de un repositorio, me voy a tener que servir
de las otras bases de datos, pero sí se encuentran muchas cosas buenas. Y eso es una de las cosas que está dentro de lo que se le conoce con el nombre de Deep Web, que hay los recovery systems, estos no acceden a toda la información que existe en el mundo. Y hay mucha información gris, como se le conoce, académica, buena, que no está, los buscadores normales que nosotros conocemos no están indexadas en esos buscadores. ¿Me explico? Y en esos bases de datos, en esos repositorios. Hay que valorarla. Me parece que nos vamos con la última pregunta, doctor Javier, porque el tiempo está apremiando. Nos pregunta el maestro Miguel Ángel Sevilla si existe alguna guía rápida para saber los temas de cada base de datos. Sí, cómo no. Se puede aplicar filtros inmediatamente. Pues, se puede aplicar filtros por disciplina, se puede aplicar filtros por tipo de documentos, se puede aplicar filtros por países, por regiones, por un montón de cosas. Se va refinando la búsqueda y llega el momento que tú llegas ahí a lo que tú necesitas. Sí. Doctor, pues yo creo que con esta última pregunta ya cerramos nuestro ciclo de preguntas. Agradecemos su participación y le doy la palabra a mi compañera Jessica Espinosa para que haga el cierre. Y ha sido un gusto poder compartir con usted este espacio. Gracias. Pues muchas gracias nuevamente, doctor, por esta conferencia muy interesante. Aquí generar en el grupo, creo que hay muchas felicitaciones por la temática. Tenemos alumnos de licenciatura, de posgrado, maestros, muchos que con experiencia, otros que se inician en la investigación. Y pues todo esto que nos acercó a todas estas temáticas de manera muy sencilla ha sido muy útil. Y pues en general para todos nuestros compañeros participantes les damos un agradecimiento por haberse mantenido conectados en estas sesiones y les damos unos últimos avisos porque hay algunas inquietudes sobre los materiales, los contenidos. Van a estar publicados en la página del evento. Ahorita se va a transformar esa página que anunciaba las conferencias, se va a transformar en la misma liga, pero ya con los contenidos y todas estas presentaciones. Yo quisiera seguir conectado con ustedes a la distancia, pero bueno, tienen ahí mi correo electrónico, lo que necesiten, yo estoy a sus órdenes y me pueden escribir cuando quieran. La doctora Gloria tiene inclusive mi teléfono, Jessica también lo tiene. Estoy abierto a lo que necesiten y le agradezco mucho que me hayan invitado a participar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, pues le vamos a tomar la palabra aquí, ya está su correo y esta red que tenemos los correos, que es otra de las cosas importantes de todos los que se conectaron, de que se aseguren de que se hayan registrado, no que hayan usado nada más la liga directa para entrar a la sesión, porque eso nos permite tener los correos y cuando se den otro tipo de, por ejemplo, el curso que nos comentó el doctor que va a impartir, pues poderles hacer llegar esta información, ¿no? De todo lo que va a suceder. Y pues, sin más, muchas gracias a todos por participar. Ya estaremos organizando otros eventos y les estaremos invitando igual de manera abierta para acercarnos a todas estas temáticas. Pues muchas gracias y pues ahora sí, aquí terminamos. Esto cierra nuestro ciclo de conferencias. Hasta luego. Bye, muchas gracias.